Dile la bienvenida, dile bien que has venido. Vamos a aprender palabra del Señor. Amén. Hola. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias una vez más. Padre, gracias por habernos traído. Gracias por tu amor. Gracias porque cada día es tu misericordia. Gracias, Dios, por la vida que nos das, por los minutos, segundos, Señor, el día entero que hemos podido estar contigo. Gracias, Señor. Siempre, Padre, te pedimos perdón por cualquier situación. Siempre somos falibles, humanos. Y te pedimos perdón para que tu sangre preciosa siempre nos lave, papito. Gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias por todo, Señor. Queremos bendecir este tiempo y entregártelo a ti con todo el corazón para que tú siempre, Señor, nos guardes, nos guíes y nos enseñes, Señor amado. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Hemos estado viendo todo lo que ocasionó el Señor, todo el cambio que hubo. Ahora el verdadero servicio, ¿no? Con María, Marta y Lázaro, un servicio distinto, porque antes de alguna manera no podían, no había un conocimiento, no sé cómo decir, una comunión con el Señor, y había dudas. Pero ya ellos ya están en la mesa, Lázaro en la mesa, Marta sirviendo y María, ¿no?, en su clásica situación con el perfume de adoración que habíamos dado. Y esto último que hemos dicho, ¿no?, que todo ayuda bien a los hijos del Señor. Iremos a lo que nos corresponde hoy, ¿ya? Cuando María hace esto, ella da lo mejor de sí, ¿no?, un perfume costoso, totalmente costoso, no solamente el perfume, sino el envase mismo, es de un alto costo que hay. Ahora, en esto que hemos visto, la pregunta es, ¿no?, ¿cómo está el aroma de adoración y servicio en la iglesia? O en mi vida, ¿cómo está? Si la de María no había podido aprender o no había conocido y le echaban la culpa a Jesús por la muerte de Lázaro, más con Lázaro, que su hedor era totalmente terrible y era una situación imposible que él resucite, y más con el grado de descomposición que tenía, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la pregunta es, ¿no?, ¿cómo es ahora el aroma, o hay un hedor en el servicio que nosotros damos al Señor? Iremos en Éxodo 16:20. ¿Qué dice? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Voy a ir a un versículo anterior. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. ¿Ya? Un poquito hablemos de esta situación. Casi como 3 meses ya había salido el pueblo de Israel de Egipto, y en ese transcurso había visto los milagros del Señor, cómo se abrió el mar, se vio la alabanza con los panderos, los cánticos y todo lo que ellos tenían. Y parece que en ese lapso de tiempo se les fue acabando aunque no es que se les haya acabado todo, ¿no?, pero vieron que como que escaseaba la situación. Y empezaron a desesperarse. Y algunos ya dijeron, no, ¿por qué hemos salido? Mejor era estar allá en Egipto, aunque esclavos teníamos comida. Y algunos decían, designemos su capitán y volvemos, etcétera, etcétera. Las quejas y las murmuraciones siempre llegan a los oídos del Señor, siempre. Es algo que está latente ahí. Y cuando llegó estas quejas delante del Señor, dice que Él dijo, no, mañana van a comer.
hasta que se les salgan por las narices. Voy a enviar codornices, ya, carne, porque ellos decían, nos acordamos de la carne, y luego voy a mandar el maná, ya, después de eso voy a mandar el maná. Y resulta que la historia fue así como le estoy diciendo. Algunos dicen que vino un viento y trajo codornices o un tipo de aves que por la comida no pudo volar y quedó, y el que más, el que menos, dice que había amontonado 10 montones de estas aves, y la comieron con tanta vehemencia, dice que hasta lo comieron crudo sin sacarles las plumas. Fue una situación terrible, y dice que comieron hasta que de verdad se hastiaron de esto. Dios se había enojado. Luego de eso, Él dice, voy a mandar el maná, ¿ya? Entonces Dios da una orden y dice, hay ciertas instrucciones para que se coma el maná, no se puede comer así nomás. Ya primero va a caer, es bien interesante cómo cae el maná. He estado viendo, parece que cayera sobre dos superficies, una arriba y otra, perdón, una abajo y otra arriba. Era diminuto como la quinoa, como hojuelas de quinoa más o menos, que cayeron sobre la tierra. Algunos dicen si cayeron sobre la tierra era difícil de recoger, entonces otros dicen que barrían el maná, ya algunos alzaban y caía junto con el rocío, pero para que no se ensucie con la tierra, antes venía un viento y barría la tierra de tal manera que podías recoger el maná. Pero ¿cuáles eran las instrucciones? Las instrucciones eran estas, y decía el Señor, ¿no? No se puede comer más de lo establecido, o sea, un gomer, más o menos como 3 litros, un vaso más o menos para cada uno. Va a traer cada persona, ¿ya? Y lo va a llevar a su casa. Ahora hay otras cosas que dice el Señor. Tiene que ser temprano antes de que salga el sol, ¿ya? Debe ser temprano que salgan y recojan el maná. Entonces primero caía el maná, primero caía el rocío, luego el maná, y parece que el rocío otra vez y lo cubría el maná. Entonces la gente iba temprano y recogían el maná. Ahora Dios podía hacerlo más tarde, no sé, pero Dios quería que sea en la mañana, como las meditaciones nuestras deberían ser muy temprano en su búsqueda por la mañana. Ahora lo que Dios hacía, lo hizo caer el maná, pero el hombre tenía que recoger y muy temprano levantarse, ¿ya? Ahora, si vamos más allá, dice, ¿no ve? Nadie puede recoger más allá. Ahora, yo preguntaba y me decía a sí mismo, ¿no ve? Si más o menos una taza era un gomer, era una medida de litros, como 3 litros dicen algunos, pero en el principio fue como una taza grande de maná, para cada persona era, y eso era suficiente para su alimentación diaria, ¿ya? Con ello podían hacer maná, como les dije, ¿no? Alguna vez, maná al horno, maná machacado, maná al vapor, entonces comían de diferente manera, pero tenían que recoger esa taza. Ahora, algunos tal vez se cogían en un mantel, no sé, pero el ideal, la intención del corazón era obedecer ese mandamiento de Dios. Cuando llegaban a sus casas no había necesidad de medir, dice, el milagro estaba hecho y era exactamente la medida. Los que habían recogido menos se aumentaba, los que habían recogido más se disminuía. Pero ¿dónde estaba la intención? En el corazón. O sea, uno tenía que recoger exactamente esa medida, no más, ¿ya? Esa medida. Ahora, como les dije, no podíamos estar midiendo, no es así. Algunos dicen que era una taza, pero llegando a su hogar, exactamente era la medida por la situación del corazón. Pero algunos quisieron agarrar maná para el día siguiente, o sea, no sé por qué causas, porque dudarían de que no habría para el día siguiente, querían comer un poco más, pero era lo necesario. Pero algunos recogieron un poco más, o tal vez para no levantarse al día siguiente, ¿ya? Levantaron, y ahí es donde dice la Biblia, ¿no ve? Ahí es donde nos indica y nos dice, ¿ya? No obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Ahora los israelitas quedaron pues sorprendidos, porque este es un milagro de Dios que caiga el maná del cielo. Esta es una acción de Dios, algo sobrenatural. Y cuando preguntaron, dijeron, ¿no? ¿Qué es esto? Algunos dicen manjú, ¿no? ¿Qué significa qué es esto? A medida que nosotros estudiemos esto, que es el hedor, vamos a ver cómo el pan se corrompe. Estamos viendo, ¿no? Que el hombre dice, ¿qué es esto? Y la Biblia dice que es el pan de los cielos o el pan de los nobles. Entonces está en dos posturas. Uno, que el hombre no sabe, no conoce, pero lo come. Y otro es que Dios sí sabe qué es lo que está mandando. Ahora, una vez que se produce eso, entonces el problema está que
tenían el maná, pero no obedecieron lo que Dios había dicho. Entonces eso crió gusanos y Dios se hizo abominable, como hemos leído en Éxodo 16:20. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hay ciertas cosas en la Biblia que yo no lo conozco. Digo, ¿qué es esto? ¿Ya? A medida que nosotros estudiamos la palabra, vamos a entender el significado. Pero Dios ya lo estableció, es pan del cielo, o en el Nuevo Testamento dices Jesús, el maná que descendió del cielo. Prácticamente es la verdad revelada de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando el hombre no entiende, dice, ¿qué es esto? Pero aún sin saber, ¿yo qué debo hacer? Obedecer. ¿Se acuerdan que hemos hablado de dos mandamientos? Los mandamientos Joc, y no recuerdo el otro mandamiento, que eran mandamientos que aunque yo no entendía, ¿qué debería hacer? ¿Se acuerdan? Obedecerlo. No entendía, pero debería obedecerlo. Entonces, hay muchas veces que yo voy a decir, ¿qué es esto? Pero como es un mandamiento Joc, yo debo obedecerlo. Entonces, ellos no creyeron, y al no creer, esto crió gusanos. Muchos dicen que fue larvas de moscas, pero que empezó a heder terriblemente, pero era ¿por qué? Por falta de obediencia. Ahora, la Biblia a mí me dice y me instruye también que debo obedecer ciertas cosas. No ciertas cosas, todo debo obedecer. Pero yo puedo decir, ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Por qué no yo me preveo con otra situación? O sea, por ahí como no entiendo, yo puedo prever con otra alternativa mi vida. Eso hiede. La Biblia dice, debes obedecer. ¿Ya? Ahora, este maná, cuando vayamos hablando, había que recoger doble el día viernes para el sábado. ¿Ya? Algunos decían que es un mosquito y salía el maná de como una miel. Otros decían que era de un tipo de arbusto que rodeaba en el desierto. Trataron de explicar, pero fue para tanta gente. Más o menos salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar hombres y mujeres, que llegaba más allá del 1,000,000 de personas que estamos hablando. Entonces, ¿cómo podía hacer esto? No, era un maná del cielo, un maná de verdad que Dios había dado. Ahora, cuando se recogía el viernes, había que recoger doble, porque el sábado era día de reposo, entonces no había que recoger. Y el que recogía el viernes doble tenía para el día siguiente, ya no hedía, ya no criaba gusanos. ¿Ya? Entonces la orden era de lunes a viernes, más o menos de domingo, por decir, ¿no? De domingo hasta el jueves, diríamos, debería recogerse una sola porción para cada uno, nada más. Si alguien recogía más de esa porción, ¿qué le pasaba? Criaba gusanos y hedía. Pero el viernes, para el día del reposo, deberían recoger doble porción. Y esta no criaba gusanos ni nada. Me gustó mucho la explicación de cierto hermano que decía, cuán importante es nosotros que apartemos un día para el Señor. Ellos apartaron un día para Dios, que es ya desde aquí, el sábado, el día de reposo. Y Dios quería santificarlo ese día, lo santificó y proveyó todo lo necesario para que no se preocupe nadie de lo que Dios iba a dar. Ahora, él lo aplicaba y me gustó mucho, decía de esta manera, ¿no? ¿Cómo es posible ahora que nosotros podamos dudar de la providencia de Dios en nuestras vidas? Y tener que asumir, por decir, un día de trabajo o no sé, por pensar que Dios no puede proveer y proveer un día más a nuestras vidas para dar sustento. Entonces, por decir, nosotros no estamos en este día de reposo directamente porque siempre es para nosotros, pero yo podría decir, ¿no? Yo el domingo puedo trabajar porque ¿quién va a sostener mi vida? Yo necesito solventarme, así es que el domingo más voy a trabajar y no así. Y esto hiede, ¿ya? Hiede. Dios puede suplir nuestras necesidades cuando nosotros le damos la prioridad. Entonces Dios suple nuestras necesidades. En el campo, por ejemplo, yo he estado pensando mucho en esto. En Huaricana no hacen descansar la tierra no descansa. Bíblicamente la tierra debe descansar, tiene que descansar. En su año sabático y en el jubileo la tierra debe descansar, pero en Huaricana no descansa. La tierra día y noche, año tras año trabaja y le hacen dar producto a través de químicos y da así. Entonces yo recuerdo que mi papá les decía, ¿por qué no hacen descansar la tierra? Y ellos decían, no, porque si no trabajamos el año que descanse vamos a morirnos de hambre.
Entonces, hasta ahora, pero la Biblia dice, ¿no ve? Ustedes han leído, decía, ¿no? Cuando es el año sabático, de 7 años, un año, el Señor decía, el 6.º año voy a hacer producir de tal manera, decía Dios, que inclusive va a alcanzar el 7.º y hasta el 8.º, decía. Entonces va a descansar la tierra. No va a haber ningún problema. Entonces la gente que creía hacía esto, trabajaba los 6 años y el 6.º año Dios hacía producir de tal manera que el 7.º no había necesidad de trabajar. Entonces había cumplido Dios su palabra. Esto de alguna manera es lo mismo. Para nosotros la necesidad de congregarnos, la necesidad de buscar del Señor y creerle a Él que puede proveernos, ¿no? Creerle a Él que puede proveernos. Pero hoy de verdad se hace tan difícil, ¿no ve? Y uno dice, pero usted, pastor, o ustedes no saben, al día vivimos. Día que no trabajo, día que no hay, cierto, pero en su palabra está que Dios puede proveer y dar. Y cuando alguien obedece, ahora me voy por el otro lado, cuando alguien obedece la palabra de Dios, y aunque alguna vez pregunta, ¿qué es esto? El viernes, te hace la doble provisión de palabra. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, Dios puede proveerte doble palabra todavía para que entiendas. Pero si yo no obedezco, si soy desobediente, entonces ¿qué pasa? Cría gusanos. Ahora, yo no me imagino, ¿no? Una palabra, yo me he preguntado harto, ¿cómo puede ser una palabra con gusanos? ¿Cómo puede heder? ¿Cómo puede criar? Es bien feo, yo he visto cómo salen los gusanos de la carne, es horrible, ¿ya? ¿Y cómo el maná puede ser eso? Porque el maná tipifica la palabra del Señor. Éxodo 16:24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió, porque Dios dio la doble provisión. Entonces, trabajar es orden de Dios, ¿ya? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero el día que tú tienes que darle al Señor, dale, porque Dios te va a proveer el doble para que lo que has perdido se compense con el Señor. Ahora es algo pero que yo tengo que creerle, pues. Debo creerle a Dios. Ahora necesariamente tal vez no pueda ser domingo o un día X, pero debo creer que Dios es capaz de proveer lo que Él lo dice, ¿ya? Entonces debe haber una capacidad. Entonces aquí lo que Dios hace es proveer. Ahora cuando yo desobedezco a Dios, cuando desconfío de su provisión, estoy haciendo que su palabra, no por su palabra mismo, sino estoy haciendo que su palabra críe gusanos y esta hiedra. Ahora este es un gran desafío, especialmente para estos últimos tiempos, ¿no? Estos tiempos son bien difíciles. No sé si ustedes han escuchado las noticias, a mí me alarma, no sé, parece que cuando uno se hace más mayor parece que se alarma ya más porque piensa más, medita más. Por ejemplo, las represas, las aguas del Alto dicen que están al 18% y aquí en La Paz al 12%. Y pues ya no quiero lavarme, ya no quiero bañarme, ¿no? Con gotitas nomás, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad que me preocupo? Y me preocupo por mis hijos, me preocupo por todo eso, está grave, digo. Y salgo, Señor, tus plantitas, ¿cuándo vas a regar? Le digo, la situación está crítica. Pero con estos tiempos que se avecinan, de verdad va a haber crisis alimenticia, la sequía trae pestes. Yo debo creer en la provisión de Dios. Debo creer que Él es capaz de proveerme si yo cumplo con su palabra. Si no dejo de congregarme, si le busco a Él, yo creo que Él es capaz de proveer para mi necesidad. Entonces cuando entendemos y obedecemos, hay doble porción. No sé si me está entendiendo. Cuando yo le obedezco a Dios, le entiendo lo que me está diciendo, hay una doble porción para mi vida. Ahora esa doble porción es al final, ¿no ve? Porque le he obedecido y al final viene la doble porción. Ahora esta doble porción inclusive es en la revelación de su palabra. Hoy Dios está queriendo que tú obedezcas, que yo obedezca, está queriendo que yo entienda. Y aunque yo no comprenda muchas cosas y le diga, Manjú, ¿qué es esto? Estoy dispuesto a obedecer. Y al obedecerle a Dios hay doble porción. ¿Ya? ¿Está bien o estoy yendo más allá? ¿Está bien? ¿Se entiende? Un solo amén. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, está bien.
Cuando yo obedezco, y aunque no entienda, pero le obedezco, siempre hay una doble porción de Dios. ¿Ya? Entonces, esto me hace ver, ¿no?, que mi necesidad de congregarme y de aprender de Dios es vital. Y si tengo que preocuparme, está bien, en la semana lo voy a hacer, voy a recoger, pero Dios me va a dar la doble porción cuando sea obediente y confíe en Él. A ver, leamos. Éxodo 16, 21. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Entonces yo preguntaba, ¿cómo establecían según lo que habían de comer? ¿Cómo medían? Ya la orden era un gomer, o sea, una taza o 3,5 litros más o menos se dice en la medida, pero se dice que es menos. ¿Ya? Y luego que el sol lo calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces había que recoger el maná, pero ese día doble, ya ese día doble, y no se agusanaba. Pero los otros días la porción que Dios me había dado. Entonces Dios te va a dar la porción que tú necesitas en la revelación de la palabra. Tú tienes que creerla. Yo debo creer en la porción que Dios me está dando de acuerdo a mi entendimiento. O sea, yo pregunto, ¿qué es esto? A medida que yo voy avanzando, Dios me va a decir, esto no es manjú, está como maná acá, pero esto es pan del cielo y es pan de nobles. Pero a medida que tú obedezcas en las porciones de Dios, la última viene la doble porción. Y siempre se va a repetir esto, siempre. Y cuanto más obedezcas a Dios, la doble porción va a ser una bendición para nuestras vidas. Así como Elías lo bendijo a Eliseo, pues Eliseo le dijo, dame la doble porción. Y esta es una doble porción que viene sobre nuestras vidas. Entonces, ¿por qué vienen los gusanos? Por la desconfianza a la palabra, ¿ya? Es una preocupación innecesaria por el día de mañana. Ahora, como les digo, esto es fe, porque sin fe es un poco difícil entender esto. ¿Cómo puedo entender que Él va a proveer? No, debo trabajar, debo hacer. No, pero tú dale al Señor. Tú dale lo que tienes que darle a Dios. Ahora, si el domingo, por decir esto es nuestro día, hablando así por las circunstancias, ese día le voy a dar al Señor. Y ni siquiera es mucho, ¿no? Porque como les decía antes, se reunían el domingo en la mañana, domingo en la tarde y domingo en la noche nos reuníamos. Entonces cuando yo era parte de un ministerio de alabanza y en la congregación nos reunimos en la mañana, en la tarde y a veces hasta en la noche. Pero hoy es una porción la que nos pide el Señor, un domingo en la mañana y tal vez un jueves. Si cumplimos con el Señor, con las porciones, el domingo a veces viene como doble porción para nuestra vida, porque le estamos creyendo en Él, estoy confiando en Él, que va a proveer para el día que falta. Pero de verdad, hoy sí nos preocupamos, hay desconfianza, decimos, ¿será que Dios pueda suplir? ¿Será que Dios pueda hacer? Y cuando uno desconfía del Señor, ahí vienen los gusanos. Hiede, y de verdad es un alimento que en vez de servirnos, es un alimento que no se puede botar. Ahora, las llagas son un problema en nosotros, ¿no ve? Crían gusanos y hieden. ¿Cuál sería la porción en nosotros cuando hay llagas? ¿Cuál sería la porción? No sé si me doy a entender. Generalmente las llagas, David decía, no, estoy cargando algo que me está llagando mi espalda por el dolor que tengo y por la situación que estoy atravesando en mi vida. Hay algo que me está destrozando. Entonces a veces hay llagas, hermanos, que producen heridas y estas heridas crían gusanos y hieden. A ver, vamos a leer Job 2:7 para esto. ¿Qué dice? Entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Las llagas siempre van a producir gusanos y hieden. Entonces lo que Dios quiere es que con la porción que yo tenga de su palabra, yo pueda perdonar, ¿ya? Yo pueda sacar toda situación que hay en mi vida. Debo perdonar, debo sacar de mi vida cualquier situación, porque si no la llaga va a traer problemas a tu vida. Ahora, yo sigo aplicando esto. Si sigo haciendo esto es más fácil, porque la doble porción te hace pedir, o sea, te hace vivir en perdón más todavía. Entonces, yo tengo que cumplir lo que Dios me dice. A veces es difícil poderme en paz con alguien, pero es lo que Dios me está diciendo. Ahora, su intención, ¿cuál era? La de Satanás, que Job maldiga a Dios. Le hirió su caminar para que esto afecte su modo de pensar. ¿Por qué dijimos esto? Porque fue desde la planta de la coronilla hasta la cabeza.
le afectó su caminar para afectar su manera de pensar. O sea, si cambiaba su manera de caminar, podía cambiar su manera de pensar. Pero eso es por llagas, por heridas, ¿ya? Isaías 53:5. Y esto que hemos dicho. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo sanó nuestras llagas. Dos situaciones que la Biblia dice que murió Jesús en la cruz por nosotros. Uno por el área física y otro por el área psíquica, o sea, por el área del alma. Y la tercera por el área del espíritu. O las tres muere Jesús en la cruz. Por el área física, que es mi salud física, por mis problemas, enfermedades físicas, pero también por las enfermedades del alma, las que están ahí, ¿ya? Y por último, por la relación cortada de Jesús, de Dios conmigo, por la parte del Espíritu. Entonces Dios quiere sanarme en todas estas cosas. Entonces yo no puedo desconfiar de su palabra. Si Dios me dice que puedo y agarro cada porción para mi vida, y aunque no lo entienda, yo lo cumplo. Si en la Santa Cena vengo y no entiendo por qué debo pedir perdón, si yo pido perdón, esta va a ser la doble porción siempre de bendición en mi vida, ¿ya? Entonces no queremos que aguzane. Ya Lázaro había sido totalmente aguzanado. La pregunta que aquí nos habíamos hecho la anterior casa es: ¿cómo ministramos y servimos en la congregación? ¿Ya? María estaba en los pies de Jesús, pero nunca había entendido lo que es la verdadera adoración. ¿Cuándo entendió la verdadera adoración? Cuando pasó algo duro en su familia, la muerte de Lázaro. Marta servía, pero no conocía el verdadero servicio hasta que tuvo que pasar algo en su casa. Ya Lázaro no estaba en los discipulados hasta que tuvo que pasar algo en su casa. Una vez que pasó estos tuvieron una comunión más íntima con el Señor. María no solamente adoraba, sino quebró lo mejor de ella para llenar de perfume su casa. Y Marta ya nos reclamaba, decía: ¿no ves a María? No, Marta hacía lo mejor. Y no solamente servía a Jesús, sino a todos los invitados que había en su casa. Muchos dicen que Marta y María y Lázaro eran de una familia acomodada, no lo sé. Pero el día que le hicieron el último banquete a Jesús, antes de que él fuera a la cruz, le hicieron el mejor servicio. Y dice que Lázaro nunca más quiso salir de esa mesa, aunque fue la última oportunidad, ¿se acuerdan? Porque si no recuerdo mal, 4 días después Jesús iba a morir en la cruz. Fue el último banquete. Entonces hablábamos y decíamos: ¿cómo es nuestro último servicio hoy? ¿No? ¿Cómo es nuestro último servicio que estamos dando antes de que el Señor venga? Si como María estamos postrados a sus pies, pero no hemos tenido esa experiencia viva, hay un peligro. Igual Marta, igual Lázaro. Entonces muchos están en estado de putrefacción y comido por gusanos, primero por no saber tal vez arreglar las situaciones que uno tiene. Entonces bien importante, hermanos, arreglar toda esta situación. A ver, ¿qué le llamaba el hombre? Maná. ¿Qué significa? No. ¿Qué es esto? Manjú. ¿No ve? Pero Dios le dijo: no es maná, es pan del cielo y pan de nobles. No es maná. Aunque está bien que se lo ponga maná, porque el Señor de Jesús dice: Él es el verdadero maná, ¿no? Él es el verdadero maná. A ver, leamos Nehemías 9:15. Saciaste su hambre con pan del cielo. O sea, no dice maná, es pan del cielo. Cuando yo entiendo que es pan del cielo, viene la doble porción. Cuando todavía estoy en ¿qué es esto? Es la porción, la obedezco, ¿ya? Lo que yo necesito es entender que es pan del cielo, que es una revelación a mi vida, ¿ya? Saciaste su hambre con pan del cielo, ¿ya? Calmaste su sed con agua de la roca, le diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Salmo 78:25, ¿me ayudan por favor? 2, 3. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciados. Pero ¿qué decía el hombre a este pan que le llamaban? Manjú. ¿Qué es esto? Pero cuando tú ya entiendes qué es esto, se convierte en pan del cielo. Entonces a veces no entiendo por qué debo obedecer. Ya me revelo. ¿Por qué voy a obedecer? No entiendo. ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¿O por qué tengo que hacer esto? No entiendo. Pero aún así lo voy a hacer.
y lo haces, y después viene la doble porción, que es la bendición de Dios, ¿ya? El pueblo lo llamaba maná, pero Dios lo llamó pan del cielo, ¿ya? Es pan del cielo. Ahora, maná, ¿qué es esto? O manjú, ¿ya? Y la palabra es pan del cielo, es shamaín, donde moran las estrellas, el sol, más allá la morada de Dios. Cuando hablamos de shamaín hay varias situaciones, o sea, el cielo donde están las aves, más allá y más allá. Aquí se está refiriendo que es un pan del más allá, ¿ya? O sea, este pan vino desde la misma morada de Dios. Ahora, lógico, pues, yo no entiendo y digo, ¿qué es esto? No puedo entender. ¿Qué es esto? Pero cuando entiendes lo que es esto, te es más fácil vivir la palabra del Señor. Y ahí puedes vivir la doble porción de la palabra del Señor. Pero en tanto no lo entiendas y obedezcas, aún así Dios va a traer la doble porción. Ahora, este pan no es cualquier pan. Este pan no es un pan que como el lechem, que es el pan, el alimento, es el primer pan que aparece en la Biblia. No es ese mismo pan. Este es un pan muy especial, ¿ya? Es el alimento de Dios para nosotros. Y este pan se revela a través del Señor Jesús y su palabra. Es donde moran las estrellas, el sol, más allá es de la misma morada de Dios. Y la palabra nobles es abir. Alguien dijo que es pan de los ángeles. Eso significa fuerte, poderoso, valiente. Es pan de fuertes, es pan de poderosos, es pan de valientes. Por ahora, yo también muchas cosas no entiendo, no comprendo. Muchas cosas para mí es difícil de entenderlas y todavía yo sigo en mi vida diciendo, ¿qué es esto, Señor? No entiendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tiene que suceder estas cosas? ¿Por qué? ¿Ya? Pero una cosa sí debo hacer, aunque no entienda, debo obedecer. Porque el día que yo desconfíe de su palabra y trate de precautelar y asegurarme fuera de su palabra, eso va a criar gusanos. Ya cría gusanos y a la final hiede. Entonces, lo que Dios quiere es que cumplamos su palabra. Vamos a ver Hechos 2, 12, 11. ¿Qué formas hay de heder? ¿Qué formas hay de criar gusanos? Y quiero que usted lo descubra. No he desarrollado mucho, sino lo descubramos un poco. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este es un gusano, si bien no es el mismo de Lot que le descompuso, lo mató a este personaje. Este Herodes, no sé si es Herodes Agripa, porque hay varios Herodes. Este Herodes quería hacer comercio con los fenicios y bueno, tenía ciertos problemas, y para establecer la paz con ellos se reunió y salió con sus ropas más espléndidas para hablar. Y dice que era muy versado en sus palabras, sabía dar buenos discursos. Y un día señalado sale Herodes y dice que sus ropas relucían. Algunos dicen que era como de color de plata. Entonces con el sol relucía, y se sentó en el tribunal y empezó a hablar y empezó a decir palabras. Y la gente dije, esta es voz de Dios, no es voz de hombre, es voz de Dios. Pero era una forma de halagarlo por estar en paz en esta situación que estuvimos hablando. O sea, la gente quería buscar un beneficio de esto, y también Herodes. Entonces, cuando le dijeron, esta no es voz de hombre, es voz de Dios, entonces dice que al momento el ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué causa? Ahí está, ¿por qué causa? ¿Los demás? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Alguien más? Entonces, este gusano, ¿por qué viene? Por darse la gloria y no dar la gloria a Dios. Y dice que Dios es celoso de su gloria. Este es un gusano que ataca a las personas, porque si usted se recuerda, dice que la cama de Satanás, su sábana y su entresábana es de gusanos. ¿Y por qué? Porque él se dio la gloria a sí mismo, quiso ser mayor. Entonces, no dio la gloria a Dios.
Muchas veces nosotros en la congregación o en cualquier situación vamos a brillar tal vez, vamos a hacer cosas lindas, pero jamás le quitemos la gloria a Dios. Siempre debemos darle la gloria a Dios. Y dice que expiró comido de gusanos. José, un historiador, es el que habla y dice, ¿no?, que pasó una semana, pero desde ese instante empezó a tener problemas. Otros dicen que murió al instante, comido de gusanos. Otros hablan que fue una semana. Pero esto pasó, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, debo obedecer la palabra, si no cría gusanos. Segundo, jamás debo atribuirme ninguna gloria, porque todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Otro hombre que fue comido por gusanos, que no dice la Biblia, pero sí los apócrifos, fue Antíoco Epífanes. Cuando él entró y sacrificó un cerdo en el templo, Josefo también señala, ¿ya? Y las historias, si no recuerdo mal, los macabeos, dicen que este hombre también expiró comido por gusanos. Entonces, es algo que hay que cuidar de no darnos ni de atribuirnos la gloria. Siempre se la demos a Dios, la gloria. Miren esta otra. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusanos te cubrirá. Veamos la Nueva Traducción Viviente. Tu poder y tu fuerza fueron, ¿qué dice? Enterrados contigo en tu palacio, ha cesado el sonido del arpa, ahora los gusanos son tu sábana y lombrices tu manta. ¿Por qué? Sí, él quiso ser mayor que Dios. Subiré al monte de Dios, me sentaré igual a él. Y hasta ahora él está igual. Y aquí dice, ¿no? Hay un lugar en Job, dice que Job se vistió de vestidos de gusanos. No tengo la cita. Uno tiene que tener mucho cuidado en no vanagloriarse, en no tomar la gloria que no nos corresponde a nosotros. La gloria le corresponde totalmente al Señor, en cualquier cosa que hagamos, ¿ya? Y aquí Satanás es como un inicio o un indicio de lo que pasa a los hombres que suceden eso. Hemos visto uno en Herodes y otro en Satanás mismo. Vaya, no sé qué pasó. Quitad la piedra. Iremos a esto, ¿ya? Esta es la siguiente situación que hace, ¿no ve? Hemos visto toda una historia en la situación de Lázaro, cómo sale, cómo Dios trata a toda la familia, cómo se tarda, etcétera, etcétera. Y aquí una de las cosas que Dios va a decir es: quiten la piedra. Vamos a leer Juan 11:39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿No ve? Mil perdones, yo tenía la imagen, pero debe haber algún problema. ¿Por qué cría gusanos? Por desconfiar de la palabra. Hemos visto también por darse la gloria. Hay vestidos de gusanos. Hay hartas cosas que la Biblia habla de gusanos. Pero otra es porque no quieres salir de tu cueva, ¿ya? Uno es porque te has metido en tu cueva y no quieres salir. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es quitar la piedra. Entonces Dios dice: quiten la piedra. ¿Qué problemas había? Excusas por encima de la palabra. Si Dios nos da una orden, debemos quitar la piedra. Ahora uno pregunta, ¿no? ¿Qué piedras existen en mi vida que no las quiero quitar? ¿Qué piedras están obstaculizando que yo salga de mi cueva y en mi cueva esté criando gusanos? ¿Qué piedra es esa? No sé. A veces es fácil decir, no, gusanos. No sé, ¿qué piedra es? Hay una piedra que está ahí que te impide salir. Y Dios dice: quiten la piedra. Hay cosas que Dios no la va a hacer en tu vida. Yo la tengo que hacer. Para Dios hubiera sido fácil hacer volar la piedra, desmenuzarla, sacarla del camino, pero no, Dios quiere que yo tome la acción para que se produzca el milagro. Entonces la pregunta es: ¿qué piedra hay en mi vida que me impide ver la gloria de Dios? ¿Qué piedra hay que está ahí que no me deja ver las cosas del Señor? Ahora, para el Señor, aún en la cueva, Lázaro no estaba muerto. Decía: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tu hermano vive, ¿ya? Entonces, este hombre tenía que hacer algo, tenía que quitar esta piedra.
Ahora, lo que hace Marta es explicarle y decirle no. No le da clases de biología, clases de, no sé, de descomposición. Le dice, no, sabes, Señor, mi hermano ya está hediendo, hay gusanos, pasa esto, no se puede sacar. Aquí yo no tengo que dar explicaciones a Dios. Yo tengo que obedecer. No puedo decir, Señor, yo no puedo quitar la piedra porque esto puede pasar en mí. No, la cosa es obedecer, ¿ya? No explicarle las condiciones. Ahora puede haber, pero es obedecer. ¿Se acuerdan el maná se agusana? Cuando yo no obedezco. Entonces es obedecer lo que Dios me está diciendo. No explicarle. Ahora yo puedo explicarle, cierto, pero es mejor obedecerle. Ahora, el Señor sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Pero todo milagro en nuestras vidas depende primeramente de una acción de sus hijos y luego la intervención divina. Por eso yo pregunto, ¿no? ¿Qué piedra hay? Yo cuando estudiaba decía, ¿qué piedra hay que yo debo accionar? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que sacar para ver la gloria de Dios? Entonces puede haber infinidad de piedras en mi vida que están tapando que yo pueda ver la gloria del Señor. Entonces para eso debo obedecer al Señor, ¿ya? Mueva la piedra y resucitará un muerto de 4 días. Saca la piedra y por más muerto que está una situación, por más imposible que sea, va a resucitar. Entonces uno tiene que mover la piedra. Ahora, como le dije, ¿no? Piedras hay un montón de cosas. Piedras de incredulidad en el corazón. No, Señor, no creo, tú no sabes, nunca va a cambiar, te puedo explicar cómo es. Así es, no, tiene que ser. Por decir la piedra en la iglesia, ¿cuál sería, por decir en esto que tenemos de tener un local propio? Parece imposible, ¿no? Yo puedo explicarle a Dios, Señor, es difícil, tú sabes, los anticréticos están por $120,000 y esto pasa y esto, pero si Dios me dice que quite la piedra, tendría que accionar, ¿ya? Es algo que estoy diciendo, pero puede haber otras piedras en mi vida, ¿ya? Entonces, la muerte no era el problema. ¿Cuál era el verdadero problema? La piedra. Ya les dije, ¿no? Estas piedras tienen que ser movidas, deben ser retiradas y deben ser movidas. Ahora yo pongo algunas cosas aquí: piedras de resentimiento, piedras de falta de perdón, amargura y conformismo. No, así es, así se va a quedar. No debo quitar esa piedra, debo creerle en Dios. Entonces, si saco esa piedra, yo voy a ver que aunque estaba muerto de 4 días, Dios va a hacer que esto resucite. Entonces es una acción, ¿ya? Porque si me quedo en la cueva, no solamente el problema de los gusanos, la descomposición es total, pero Dios esperó, ¿ya? Y hizo el milagro. Cuando la piedra fue quitada por los incrédulos, el Señor oró a su Padre para que se realizara el gran milagro. Leeremos Juan 10, 40, 43, que dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, tienes que quitar la piedra. No me expliques, no me digas que mi hermano está hediendo, que tú no sabes, que la piedra es pesada, que cuando abramos la piedra el hedor va a salir. No quiero que me expliques, solamente quiero que obedezcas. Y cuando tú obedeces, tú vas a ver la gloria de Dios. Y dice, entonces quitaron la piedra. Aquí me hice una pregunta que yo no le he encontrado una respuesta, pero quisiera que ustedes me ayuden. ¿Quién quitó la piedra? ¿O quiénes quitaron la piedra? A ver, no está en la Biblia, pero quisiera que ustedes me ayuden, así un poco yo también voy enriqueciendo la lección y mi comprensión. Estoy yo con Manjú, no entiendo. ¿Quién quitó la piedra? ¿Quiénes creen que quitaron la piedra? Pero ¿cómo? Si estaban murmurando, ¿cómo podían quitar? Porque decían, que era su amigo, porque lo dejó morir y tantas cosas. ¿Cómo podían ir a quitar la piedra? Ahora, la otra situación, si quitaban la piedra y ellos no creían, Lázaro iba a salir en estado de descomposición y toditos se iban a contaminar. Y los judíos cuidaban bien harto eso de no contaminarse. Las mujeres dicen que no quitaron. Aquí prácticamente no, era una piedra pesada. Pero es que todo lo que contamina al muerto es contaminado.
¿Personas contaminadas? ¿Qué César? Sí, puede ser, ¿no? No, no era un acto. No, tampoco fue. Pero ¿por qué quitaron si estaba de 4 días? ¿Qué pasó? O sea, yo me pregunto, ¿quiénes fueron estas personas? Sería, puede ser, podría ser. O personas que hayan sido convencidas también por el Evangelio. Porque quitar la piedra era contaminarse. A ver. Pero este es el primer milagro de Jesús de un hombre de 4 días. Sí. Claro, pero no era tan parecido porque la niña ese rato había fallecido, ¿te acuerdas? Esta es una diferencia de 4 días. No sé si asististe a esa lección cuando hicimos, no sé si se llama la autopsia del cuerpo, ¿no? Y vimos cómo quedó el cuerpo. Algo tenía que ocurrir, eso yo digo, ¿no? Ahora, yo decía, estas personas que fueron a quitar la piedra tuvieron que creer en Jesús. Algo ocurrió para ir a quitar, porque María era la hermana, como le digo, la que autorizaba. Y al final le dijo Jesús, quita la piedra. Y María, ¿quiénes le dijeron? ¿A quiénes les habrá dicho? ¿Serían los discípulos una buena alternativa? ¿Sería? ¿Ya? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantaron los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. La otra pregunta que me he hecho, ¿qué le oyó? Claro, pero ¿qué? A ver, hago una pregunta. ¿Desde cuándo Jesús estaba orando por Lázaro? ¿Desde cuándo? No, ¿dónde? A ver, piensen, escuchemos. ¿Desde cuándo Jesús estaba orando por Lázaro? Cuando su hermana le manda un mensajero, ¿qué le dice? El que amas está. Aunque Jesús ya lo sabía, Él es Dios. Supuestamente desde ahí el Señor ya estaba orando por Lázaro. Él tenía todo el control, porque Él dice, no, levantando los ojos hacia Dios, dijo, Padre, te doy gracias porque me viste mi oración. Yo te estaba orando por Lázaro, yo sabía todo lo que iba a ocurrir. Era necesario que pase toda esta situación para que ellos vean la gloria de Dios. Yo sé que siempre me oyes, pero he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. A ver, apliquémoslo a nosotros. ¿Desde cuándo Dios está orando por ti? ¿Cuando estás en el problema ya muerto o desde cuándo? Por siempre. Él es nuestro abogado. Entonces, cuando yo estoy en el problema más grande, estoy como María y Marta, ¿no? Si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. No, Dios ya está orando por nosotros. Solamente que está esperando lo que hemos dicho en la anterior clase. ¿Qué hemos dicho? Que todo es hermoso en su tiempo. Ahora, por Pedro Dios ora, pues, y le dice, ¿no? Yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Entonces, ¿por quiénes estaba orando? Por Marta, por María, por la gente, para que ellos crean. Ahora estaría orando por este tiempo para que otros hombres saquen la piedra. O sea, es algo que yo me he preguntado, porque dice, ¿no? Padre, te doy gracias porque me oíste, yo sé que siempre me oyes. Yo siempre te he orado por Lázaro, yo sabía el día que iba a morir y yo me atrasé. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? ¿Qué les dije a sus discípulos? Me alegro que haya muerto, me alegro que esto haya pasado, pero aún así sigo orando para que Marta, María y Lázaro entiendan toda esta situación. Ahora, otra pregunta. Bueno, esta no quisiera ir más allá, pero orar por Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En qué
¿En qué periodo estaba Lázaro? ¿Dónde estaba? La oración de Jesús estaba ahí. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo para que pueda caminar. Ahora otra pregunta: desatadlo para que pueda. A ver, léalo. Desatadlo para que pueda. ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Saltando? Hay cosas que nosotros a veces nos saltamos de la Biblia, ¿no? Desátenlo para que pueda caminar. ¿Cómo salió? Ahora lo que dice es: ¿y como pingüino será? ¿Cómo salió? Yo he estado leyendo y dicen algunos, ese fue otro milagro de Dios. Porque muchos, porque muchos, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, no podemos caminar, pero Dios hace el milagro para avanzar y que haya un lugar donde a nosotros nos desaten. Ya, haya gente que nos desate. Entonces, de alguna manera, lo que Natalia estaría diciendo sería, si no es cierto, posible. Y Dios lo ha sacado a la puerta. Fue un milagro. Porque si volvemos a leer, dice: después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. Le dijo: ven, pero no puede caminar, pues. ¿Ya? El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Tampoco podía ver. Jesús le dijo: desátanlo para que pueda caminar. Ahora, si bien estaba muy atado, ¿cómo habrá caminado? Es algo que está ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que los milagros de Dios aún van a seguir hoy. El día que tú conoces a Dios y te entregas y eres libre de los gusanos, Dios te va a traer en lo que no puedes caminar. O sea, no sé cómo has llegado a la iglesia, pero Dios te va a traer. Pero este lugar se va a convertir en un lugar donde tiene que haber gente que te desate. Ahora, este desatar es por medio de las prédicas, por medio de las palabras que Dios nos imparte a través del pan del cielo, el pan de nobles. Y nos da, y somos desatados, cada día somos desatados. Pero Dios es el que trae. Por eso nadie vino a Él, nadie lo buscó a Él, Él nos buscó a nosotros. Y Él sigue haciendo esta operación. ¿Cuánta gente atada llegará a la iglesia? No tenía el poder de caminar, no tenía el poder ni de ver, pero Dios los trajo. Pero la acción humana ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la acción humana? Desátenlo. Desátenlo. Entonces la gente va a venir con problemas, va a venir con situaciones de necesidad. Cuando la piedra fue quitada por los incrédulos, el Señor oró a su Padre para que se realizara este gran milagro. ¿Ya? El Señor Jesús siempre estaba orando por Lázaro. ¿Desde cuando? La oración ya estaba hecha, solo es mover la piedra. O sea, lo único que había que hacer era mover la piedra. Dios siempre estuvo orando. Solamente ahora mi decisión era lo que yo debería hacer. El Señor siempre está orando por ti, inclusive Él va a traerte a ti, Él te va a rescatar de muchas cosas, pero la decisión de mover la piedra es una acción humana. Dios no lo va a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. El hombre fue creado para ser inmortal. Es el pecado el que lo hizo mortal al hombre. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero en un principio el hombre no fue creado para esto. ¿Ya? El hombre fue creado inmortal. ¿Cuál es el único remedio para esto? La resurrección. O sea, quiero ir a eso. No hay otro modo a veces de conocer a Dios. En el principio de los hombres, el hombre fue hecho sobre la faz de la tierra para ser inmortal, para vivir cualquier cantidad de años. ¿Ya? Uno no se puede imaginar. Tenía el acceso al árbol de la vida. ¿Ya? Él no debería morir nunca. ¿Cuándo murió? Cuando él
pecó. Entonces, cuando Satanás atacó esta inmortalidad, ¿ya?, que es voluntad de Dios. Por eso se acuerdan lo que hemos leído en Eclesiastés. Dice, Dios lo hizo hermoso en su tiempo y puso inmortalidad en el hombre, aunque el hombre no lo entiende, dice, pero dentro sabe que el hombre es inmortal, sabe que dentro es inmortal. Y Dios, ese fue su propósito. ¿Quién arrebató ese propósito? Satanás, ¿ya?, y lo transfirió a toda la descendencia, aunque siguen siendo inmortales, pero para condenación eterna. Y eso que había que cambiar. 1 Corintios 5, 53, 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Hasta ahora Dios está usando la resurrección para nosotros. Ahora, lógicamente no es una resurrección literal que estoy diciendo, ¿ya?, sino es resucitar de la muerte. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces el Señor tiene la solución, tiene la respuesta ante las artimañas que el enemigo tiene. ¿Cuál es el plan de Dios? La resurrección. ¿Cuál era el plan para Lázaro? La resurrección. Y para eso, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que esperar para que muera. Se tardó 4 días, pero esa era la única solución para que este hombre y Marta y María entendieran. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo Dios quiere que resucitemos si no es por muerte? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, somos revividos, o sea, somos vivificados por el Señor. O sea, ¿cómo le puedo explicar esto más sencillo? Es lo que pasó con Lázaro. La única manera que Lázaro tenía que cambiar era por muerte. Y eso va a pasar con nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La única manera que este tiempo Dios va a hacer para que nos alistemos a las bodas del Cordero es que muchos vamos a tener que morir. Algo tiene que suceder para que la adoración cambie, el servicio cambie, el discipulado cambie, la muerte. La solución de Dios es la resurrección. Cuando morimos en Cristo, resucitamos y entendemos mejor los planes de Dios, ¿ya? Los no creyentes se convierten en muertos espirituales y sus pecados hieden en la presencia de Dios. Y a menos que se arrepientan, no podrán recibir la vida que es en Cristo. Y para eso, ¿qué tiene que haber? Muerte. Y para que Jesús nos diera vida, el espíritu vivificante tuvo que morir. Por Adán, todos nosotros morimos. Quiero acabar con esta partecita que estoy diciendo, ¿no ve? El plan de Dios para Lázaro era muerte. No había otro. No sé si habría otro remedio, pero en lo que nos refiere la Biblia, no había otro remedio. Para que esta familia cambie, el plan era muerte. Para que nosotros cambiemos, muchas veces el plan va a ser muerte. Vamos a tener que morir orgullo, soberbia, no sé. El plan es muerte. Porque la única manera de pasar a la dimensión de Dios es a través de la resurrección. No hay otra manera. Y Dios va a cambiar nuestras vidas. Entonces eso fue con Lázaro, porque si no resucito en Cristo, el producto es ya heder y gusanos. Las ataduras de Lázaro. Más o menos esta es una imagen, ¿no? Estaba totalmente vendado Lázaro, ¿ya? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies, ya, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y déjenlo ir. Bien distinto a la resurrección de Jesús. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Alguien se acuerda? Bien ordenadas las deja, ¿no? Y Él resucita. En cambio Él no. El otro es Jesús, nuestro Dios. Él es su nombre, es Lázaro, ¿ya? Esto un poquito nos enseña, ¿no?
que aún a pesar de haber resucitado en Cristo, hay ciertas cosas que todavía nos atan. Y ese es el trabajo espiritual de desatar muchas cosas que nosotros tenemos. Puede ser de un pasado, un trauma, no lo sé, que había que desatar. Ahora aquí es donde dije, ¿no? La piedra fue movida, no sé quién lo hizo, pero fue gente que creyó, no salió hedor del sepulcro y aún las vendas de Lázaro están limpias. ¿Ya? Es todo un proceso que pasa. Y lo que les decía, posiblemente el Señor los sacó hasta afuera, flotando, no lo sé, pero el Señor los sacó. Y ahí viene el trabajo de la iglesia, ahí empieza nuestro trabajo. Ahora hemos dicho, ¿no? Los judíos, así como los egipcios, aunque no en su perfección, amortajaban el cuerpo de sus muertos con múltiples telas. Lo mismo hicieron con Jesús, por eso hay el manto de Turín, todas estas cosas que existen, ¿ya? Y los dejaban como una momia. Entonces así salió Lázaro. Ahora, si no podía caminar, ya, pero Dios lo sacó. Muchos sostienen que era imposible que Lázaro se moviera, pero un milagro de Dios apareció afuera y luego debería ser desatado. Vuelvo a reiterar, el trabajo de la iglesia, el trabajo del discipulado, el trabajo de las prédicas que hay es desatar. Es desatar. La acción humana es quitar la piedra. Cuando yo quite la piedra va a haber el milagro, pero aún así a veces hay ataduras que nosotros arrastramos, ¿ya? Cuando Lázaro resucitó no había olor de muerte, no dice quiénes lo desataron, pero se acercaron porque no hubo hedor en las mortajas, ¿ya? Es como cuando Daniel entró al horno, no había olor a humo, no había absolutamente nada, por eso se acercaron con toda confianza. Era todo un milagro del Señor. Tenía un sudario en la cara, no veía, pero oyó la voz del Señor. Ahora, inclusive si estaba así, ¿cómo iba a caminar? Se iba a tropezar, caer, chocar. Dios tuvo que hacer algo. Ahora es un llamado personal, como Dios nos ha hecho a nosotros. A pesar de las ataduras y a pesar de los problemas que nosotros tengamos, Dios hace un llamado personal, ¿ya? Ahora está vivo, pero todavía está atado a la muerte. Vamos a leer un salmo, Salmo 116, 3, 4. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Yahvé, diciendo, oh Yahvé, libra ahora mi alma. ¿Qué son estas ataduras de la muerte? ¿Cómo puede atarnos la muerte? Dice que David estaba atado a la muerte porque querían matarlo de muchas maneras. Y de él iba a venir una descendencia. Satanás sabe cuándo quiere atarnos de muerte y hay algo en nuestra alma que tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada o sanada, porque si no estas ligaduras de la muerte nos pueden ser problemas fatales, ¿ya? Esto es con David. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero aplicarlo a esto. Si yo sigo atado, ¿cómo voy a desatar a otros? Entonces lo primero que tiene que pasar es que yo sea desatado para desatar a otros. Y esta es la tarea de la iglesia. Aunque esta es la prédica del evangelio que desata, el poder de Dios que ata también ciertas cosas, pero quiero aplicarlo a esta situación. Tengo que ser desatado. Si no soy desatado, no tengo autoridad para desatar a otros. Debo tener autoridad en este sentido. Aquí hagamos unas tareas con ustedes, por favor. A ver, tengo desde Leo, desde ahí hasta el hermano, ¿qué se llama de Pablito, el que está detrás de ti? ¿Qué te llamas, hijo? Judy, ¿no? Julián, desde Julián hasta Leo es un grupo, por favor. Jueces 16:3, indíquenme qué atadura es esta. Desde Ceci, Pablo y la hermana hasta se me ha ido tu nombre ahorita, Daniel, perdón, el que no huele a quemado. Ya, hasta Daniel, esta otra cita, por favor, ya. Segunda Crónicas 13:11. Y de la hermana Julia, atrás está a Kelly, hasta el pastor David, esta otra cita.
Ya, Eclesiastés 7:26. Vean sus Biblias y díganme qué atadura es. Saquen sus Biblias y díganme qué ataduras son, que pueden entorpecer. Ahora entre ustedes converse, hable. ¿Qué ataduras son estas? ¿Será que el cristiano todavía tenga ataduras después de que el Señor ha hecho el milagro de resucitarnos? ¿Será que todavía podamos ser atados? Pero Dios ha hecho el milagro de sacarnos. Ahora hay un trabajo ya de desatados. Ahí lo tienes a Pablo César, trabajar, hazle pensar. Traten de compartir, por favor. Pero compartan, pregúntenle al pastor David. No, Ceci está a otro lado. Sí, Ceci de tu lado, sí. Ya, entonces traten de juntarse. Eso, mucho mejor. Ahí está el pastor David, lo tiene. ¿Estás atado? Ahí está Daniel, está ahí. 2 Danieles. A falta de uno. 3. Sin olor. No, Segunda Crónicas. David, ya puedes organizar, pastor David. Organizar. Pregúntale a Pablo.
Ya, ¿no? Ya para irnos. Y todavía tengo 3 versos más. Hay 3 versos más que no estamos haciendo. ¿Ya? Listo. El grupo Los Inteligentes. Más inteligentes. Ahora, si no, ustedes pueden hacerlo. Van a explicar Segunda Crónica 33:11. ¿Qué ataduras hay? Lo que hemos encontrado es las ataduras de desobediencia e idolatría. Ahora, pero ¿quién era el padre de Manasés? ¿Podía tener atadura un hijo que viene de un padre tan piadoso? O sea, yo siendo pastor, ¿tú puedes tener atadura? Pero tú, ¿qué beneficio tendrías que tu papá es pastor? ¿Cuál sería tu beneficio? No será nada. Servir. Porque desde pequeño te he inculcado el evangelio. Pero la pregunta es ahora, ¿por qué tienes ataduras? La César dice que tiene. ¿Por qué tienes ataduras? Ahora puede ser tú, por ejemplo. Yo soy contador. Era como el hijo, ya, como los hijos de Eli. Alguna vez Pablo me dice, tú no me has dejado ver este película pequeño, no voy a ver. Era una salud. Lo que yo quiero mostrar es que a pesar de que su padre era un hombre íntegro, él también era. Y al tomar esa decisión se puso fiel. Él podía sacar los pies. Y no solamente era desobediente, practicaba el ocultismo, quemó a su hijo en la puerta, llamó a los divinos, a los encantadores, a todo el ejército del cielo. Y se ató su vida. ¿Y cuál fue el producto? ¿Por qué se ató? Con grillos. Manasés podía ser libre de toda atadura. Pero él se ató. Ahora, claro, lógicamente podemos seguir viendo, habría muchos otros problemas. Pero esa es la situación, ¿no? Nosotros podemos, de alguna manera, atar a nuestros hijos, aún siendo. Tenemos que tener cuidado, pero la decisión, por ejemplo, si yo hablo como padre, la decisión de los hijos debería ser también, no ser atar, tomar una decisión, a pesar de mi conducta. Este es un caso de un hijo, de un padre piadoso y un hijo impío. Pero hay otros casos, de padres impíos y sus hijos piadosos. Pero hay ataduras. ¿Ustedes o ya están listos? ¿Ya? No se es que no se ¿Ya? Pastor, la atadura
en ese versículo, en Jueces 16:13, es la mentira y el engaño. Porque Sansón, y lo dice, ¿no? Así tácitamente lo dice Dalila, le dice, me engañaste, le dice. Y a pesar de eso, Sansón vuelve a engañarle, ¿no? Porque vuelve a mentirle. Es lo que hemos... El creador. A la tierra. ¿Para qué? ¿Y para qué? Siendo consagrados, nos puede dar algo ajeno, una mala decisión. Y atarte que Cavar. No había baño. Igual con tu palito. Ah, ya, que era como algo inmundo. Exacto. Es que será, porque hemos visto qué tipo de atadura. Y claro, claro, tipo de atadura. Y el cabello. No, igual. ¿Cuál es el significado? no querían hablar. ¿A quién es? Ella primero, pues. Vamos a hablar varios. ¿Así? No tiene punto de vista. Yo, así. No, tú primero. Hello. Yo. Ya, yo. Pastor, hemos llegado a varios puntos de vista. Kelly piensa que esta atadura es de yugo desigual. Ahora, este libro de Eclesiastés nos habla del rey Salomón. Cuando era viejo escribió y él había tenido varias mujeres. Entre las mujeres, varias le han apartado del camino. Yo pienso que la consecuencia apartada del camino, él ha visto también que ha visto las mujeres malas le han apartado del Señor. Él da como un consejo y dice, el que tiene un corazón que agrade a Dios va a escapar de ella, el que no, no. Entonces la atadura que le ha hecho yo pienso que es a apartarse del Señor. ¿El yugo desigual? Fornicación. Sí, adulterio. Ya. Una mujer que no conoce a Dios, una mujer pecadora. Ujú. Porque si hablamos, pastor, de la mujer, de este tipo de mujer, es una mujer que realmente conoce toda la debilidad del hombre y sabe por dónde atacar y cómo atacar. ¿Cuál ha sido la primera mujer extraña de Salomón para que abra las 900, ¿no? Más o menos. ¿Cuál era la primera mujer extraña de Salomón? Esa fue la puerta para ver. Esa mujer extraña atrapa a todos. Una sola puerta de una mujer extraña y eso es una atadura. Tanto para varones y para mujeres, el hombre extraño y la mujer extraña. Son ataduras. Y un poquito hablando, digamos, hay hijos cristianos que llegan a ser salvos, pero llegan con esta atadura a los pies del Señor. Y lo que decía usted más antes, de que necesita ser desatado en el trayecto
con el conocimiento de la palabra del Señor. Porque esto en la iglesia se ve, ¿no? Tanto como varones y mujeres llegan a los pies del Señor con esta atadura. Y esta atadura es muy difícil de ser desatado, porque cuando llegan con ciertas experiencias en el camino del Señor es realmente algo terrible, ¿no? Que puede inclusive causar daño o causar tropiezo en la vida del cristiano, de la cristiana. La iglesia hoy tiene 2 ponencias y las discuten fuertemente. En Isum su ponencia era 2 igual. Uno dice que es generacional, otra que no puedes heredar. Yo expuse mi punto de vista y la creo, que dentro de la vida cristiana, o sea, dentro del ámbito que nosotros conocemos, hay 3 pecados. Que es uno: la transgresión, el pecado y la iniquidad. No sé si te acuerdas, ¿no? La transgresión es transgredir las leyes de Dios. El pecado es errar el blanco. Pero la iniquidad es un pecado que, sabiendo que está mal, lo haces. Y es el primer pecado que cometió Satanás en el cielo. Cuando tú lees la Biblia y hablas de iniquidad, este es el pecado que pasa a las generaciones siguientes. Y esas ataduras hay que romperlas. Sí. Sí, pero como te digo, en este caso, por ejemplo, con Lázaro que estamos hablando, y como el pueblo tenía que ser conquistado, Dios dejó algunas cosas para conquistar. O sea, hay ciertas situaciones, y creo que es en nuestro caso, ¿no? Muchos de que hemos venido a Cristo, hemos venido con ataduras, y muchas ataduras. Y es el proceso que Dios nos ha salvado. Ahora, en muchas, estas ataduras han sido tan fuertes que hacen hacer cosas que tú no quieres hacerlas. Y estás atado a eso. Esas son las que hay que romper. Y eso solamente viene por revelación de Dios, tal vez por situaciones de iniquidad que nuestros padres han hecho. Y hay que romperlas. En cambio, los pecados y las transgresiones no se transmiten. Por eso Dios quiere que cuidemos la iniquidad de nuestras vidas. O sea, en el sentido de no pecar en ese sentido. Eso guarda. Ya Éxodo dice, tus generaciones son benditas. Dice. Ese es el punto. Entonces, por eso el pecado se perfecciona inclusive más. ¿Dónde estaba? Denis. Sí. Es una decisión, ¿no? Sí, está bien, Denis, está bien. Solamente que ahí la mujer extraña, ¿no? Lo mismo de aquí. Y le ha abierto puertas. Hay más citas que tengo, pero ya es tarde, que la próxima vamos a ver la atadura de Efraín, vamos a ver la atadura de la hija de Abraham y otra atadura más. La atadura que si yo hablara de ataduras, nos quedaríamos en una lección larga, porque hay hartos lazos que Dios tiene. O sea, son los lazos del enemigo y son los lazos del Señor. Lo que Dios quiere es que me ate a Él. A ver si lo podemos ver ya, pero es largo, nos saldríamos un poco, pero si es necesario lo vamos a hacer. Amén, queridos hermanos, es 9:30. Vamos a terminar la reunión, pero tenemos que cuidarnos de esto que el enemigo pone. Dios quiere desatarnos. Ahora, la consejería espiritual es muy necesaria, ¿no? Muy necesaria. No siempre, a veces uno puede expresar. Nosotros teníamos un grupo de pastores, el pastor Miguel, yo me acuerdo mucho de él, y él me decía, ¿no? Una de las carencias más grandes que tenemos en las asambleas de Dios es que no tenemos consejería espiritual, ¿no? A nivel pastores no tenemos. No puedo ir yo a decirle a alguien mi problema, no hay. Pero el hombre necesita, tanto el hombre como la mujer necesitan ser desatados. Pero este es un ministerio que Dios da, ¿ya? Porque muchos de nosotros venimos con cosas
adentro que nos están atando, que pueden llevar a nuestra próxima generación a otra atadura. Entonces necesitamos ser desatados. Dios nos ayude en esto, hermanos. Si no hay ninguna pregunta más, podemos cerrar. ¿Sí? Cesareno, ¿no? Ya leí. Pero para la próxima. Ya. Señor, te damos gracias el día de hoy. Yo, Señor, de verdad me sorprendo porque Lázaro no podía salir de la tumba atado, tú lo sacaste. Gracias por sacarme, Dios, porque me sacaste de la tumba, de la oscuridad, y me sacaste de la podredumbre y de los gusanos que estaban infectando mi vida. Por mí mismo no podía, para mí ya era un imposible, pero en tu oración ya desde antes estaba el milagro. Pero gracias, Dios, porque cuando conocí la iglesia y conocí tu palabra, muchas áreas de mi vida fueron desatándose. Pero aún, Señor, continúo en esto de desatar. Señor, gracias porque nos estás preparando para los días finales. Con razón Hebreos dice, despojémonos de todo peso. Y cuando nos habla son ataduras en los pies, son cosas que nos impiden correr a la meta. Por favor, ayúdanos, Señor. Y si tú, Padre, permites que podamos correr a tus pies o encontrar a alguien que nos pueda, Señor, ayudar en consejería, que, Señor, sea un instrumento útil para ser libre de toda atadura. Líbranos de la mujer extraña, Señor. Líbranos de que nos aten, Señor, el llamado de la consagración. Líbranos, Dios, de todas estas cosas, de ir y ofenderte como Manasés, que aún teniendo un padre piadoso, él decidió y se ató a sí mismo con todas estas cosas. Y fue con grilletes, con grillos, Señor, llevado. Él oró, pero él expuso a toda su familia, a toda su generación a estas ataduras. Gracias porque con Lázaro nos haces entender que necesitamos ser desatados, Señor, de cualquier cosa que el enemigo ponga. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por mis hermanos, por su participación. Gracias por la salud, gracias por el día, gracias por todo, papito. Bendecimos esta noche, te lo entregamos a ti y humildemente también te agradecemos por las ofrendas que vamos a recoger. Que en tu nombre, Señor, sean bendecidos y tú bendigas a mis hermanos donde quiera que estén en su trabajo. Gracias porque tú das la doble porción cuando te honramos a ti, Señor. Y aunque no entendamos algo, si obedezco, tú das la doble porción de la revelación. Gracias, papito, te agradezco, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les dejo con Juanquisito.